Maxi, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Facu? Cata, ¿cómo andan? Bueno, con la expectativa, ¿no? De sí, que se pueda hacer el anuncio finalmente allí en minutos, parece, ¿no? Así es, a ver si entra Claudio Slotnick, vamos a anticipar lo que va a anunciar en un ratito. Ahí el presidente con Sergio Massa y con Martín Guzmán en la Casa Rosada. Y una foto atípica de la política, ¿no? Si se llega a dar, cómo se va a dar la conferencia de Exactamente, prensa. por lo que comentaba, porque evidentemente Massa le ganó la pulseada al ministro de Economía, Martín Guzmán, con el tema de ganancias. Arrancamos, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo. En este mediodía con este anuncio que el gobierno aprovecha para acercar también a sectores del sindicalismo y algunos sectores empresarios, la suba del piso del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, para los trabajadores en relación de dependencia, que básicamente lo que busca es que no se lo coma la inflación a los aumentos salariales que se están cerrando en paritarias en estos meses, porque de otra manera, bueno, eso se lo comería en parte el impuesto a las ganancias, ¿no? La suba salarial. A ver si venimos y anclamos el tema. Ahora nos dicen cuando ahí en Casa de Gobierno esté ya el anuncio y el acto. Como les decía, en este caso en particular, y después lo vamos a comentar, hay evidentemente un anticipo de una pulseada que ya no es la tradicional Guzmán con el kirchnerismo, sino en este caso es Guzmán con Massa, que venimos contando, viene dando señales de que tiene un equipo económico de alternativa con Redrado, con Peirano, con Marcos Labañas, y eventualmente el presidente Alberto Fernández decide no continuar con Guzmán. Y Guzmán tiene 90 días. Son 90 días críticos para Guzmán porque estamos en un régimen de inflación récord. En mayo la inflación va a superar el 58% de abril, aunque dé 5%, es decir, una desaceleración respecto al mes anterior. La inflación anual va a seguir superando el 60%, va a ir incrementándose, porque son registros inflacionarios que están muy por encima de lo que estaban en igual periodo del año pasado. Pero además vienen el aumento de tarifas de luz y gas en un proceso de despegue total de Cristina de la gestión económica. Cristina quiere mostrar que se aleja de la espiral inflacionaria y de los aumentos tarifarios que prepara Guzmán para cumplir con el programa económico con el FMI. Atención con esto, porque esta semana se fue el secretario de Comercio, Roberto Feletti, y hay muchas versiones de que cuando Guzmán anuncie los aumentos tarifarios para junio, que tienen que anunciarse en los próximos días, saldrían funcionarios importantes del área de energía que responden directamente a Cristina, entre otros el subsecretario de Energía, Federico Basualdo, ¿no? De alguna manera Cristina se corre tratando de preservar su capital político, ve lo que está pasando en las encuestas, ve lo que está pasando en la economía, tiene una visión muy negativa de lo que puede pasar en los próximos meses, y lo deja a Guzmán caminar solo junto a Alberto Fernández para que asuma toda la responsabilidad. Y atención también las tarifas de transporte. ¿Qué le promete? Porque es otra pulseada que hay con recorte de subsidio de transporte con los gobernadores y el ministro de Economía, Martín Guzmán. ¿Qué le promete Guzmán a Alberto Fernández? Bueno, le dice la confianza la van a dar los dólares en el Banco Central, y ahora lo vamos a ver. Ese es un problema porque los dólares no se están acumulando en el Banco Central. Después lo vamos a analizar, en parte porque la factura de energía, de pago de importaciones de gas, está llevando gran parte de los dólares extra que están entrando en esta economía por el agro, por el sector cerealero, con precios récord internacionales. La prioridad, le dice Guzmán al presidente, es acumular reservas administrando el comercio exterior, el cepo a las importaciones, lo que estamos viendo, más restricciones justamente para ver si el Banco Central logra acumular reservas, pero ayer vendió 50 millones de dólares porque hubo que pagar importaciones de energía, fundamentalmente de gas. Y Guzmán dice que se van a cumplir las metas con el fondo porque ya se aprobó la primera revisión y que recién la próxima es en septiembre. Bueno, justamente le quedan 90 días a Guzmán para, sobre todo, cumplirle a Alberto Fernández, estamos hablando junio, julio y agosto, para cumplirle lo principal, que es
que la inflación va a ceder desde julio, dice Guzmán, que estos meses obviamente va a ser menor que el mes anterior, pero que desde julio va a ceder después del aumento tarifario en junio, sin que la economía se caiga, es decir, sin que haya un parate fuerte en la economía. Y eso es lo que están discutiendo hoy los economistas en la Argentina. De hecho, los economistas están cercanos a Sergio Massa, Martín Redrado, dicen, este año tenemos 70% de inflación, es probable que a partir de julio se amplíe la brecha cambiaria si el Banco Central no acumula reserva y que la economía se va a caer, es decir, que va a haber un parate, un freno más grande en la economía. Por eso este año están proyectando Redrado y otros economistas que puede crecer 2% la economía, que eso significa un freno en el segundo semestre para la economía. Ahí, fíjense, ahí está la imagen, esto es en directo, en vivo, en Casa Rosada, están Sergio Massa y el ministro de Economía, Martín Guzmán. Atrás está Héctor Daer, el titular de la CGT. A ver qué está pasando ahí. Está Diego de Nicolás en el lugar, atrás está Pablo Moyano. Diego. Sí, no está el presidente, lo veníamos adelantando en A24. El anuncio lo va a hacer Martín Guzmán junto a Sergio Massa y la cúpula de la CGT. Está Héctor Daer, Carlos Acuña, Pablo Moyano. Finalizó la reunión. A ver, escuchemos a Guzmán. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Me das aire? Buenas tardes a todas y a todos. Acabamos de mantener una reunión junto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, secretario general de la CGT, Héctor Daer, Acuña y Pablo Moyano, en la cual estuvimos analizando la decisión que tomó el Gobierno Nacional, que queríamos compartir con ustedes, en referencia a la actualización del tope a partir del cual las personas, los trabajadores y las trabajadoras tributan el impuesto a las ganancias. Para darles una referencia, recordemos que durante el gobierno anterior aumentó la cantidad de trabajadoras y trabajadores que pagan impuestos a las ganancias en más de 1 millón de personas. Más de 2.100.000 personas llegaron a tributar el impuesto a las ganancias en un contexto en el cual cayó el empleo y cayó el salario real, poniéndole una carga adicional a las trabajadoras y a los trabajadores. En el año 2021, con un trabajo muy importante del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en el Congreso de la Nación y el trabajo del Gobierno Nacional, se pudo reformar y redefinir esta situación y en función de ello se logró actualizar los topes a partir de los cuales se tributa este impuesto y se logró reducir en aproximadamente 1.200.000 personas la cantidad de trabajadoras y trabajadores que tributan este impuesto. Nuestro gobierno es un gobierno que lleva adelante políticas para defender los intereses de las trabajadoras y los trabajadores, mientras durante los 4 años que nos precedieron hubo una caída de la producción, una caída del empleo y una caída del salario real. Hoy se está verificando un crecimiento de la producción, un crecimiento del empleo y una mejora del poder adquisitivo del salario, y nuestro gobierno seguirá firmemente trabajando para mejorar el bienestar de las trabajadoras y los trabajadores. En los últimos meses, con el objetivo de poder seguir apuntalando la recuperación del salario real, se han logrado un cierre de paritarias que ha implicado un aumento de los salarios. Y para lograr que este beneficio que dispuso la ley y que se sancionó el año pasado no se reduzca, lo que se está definiendo hoy es aumentar el tope a partir del cual se tributa el impuesto a las ganancias desde los 225.000 pesos a 280.792 pesos. Esto implicará que 1.200.000 trabajadores menos que en el 2019 tributen este impuesto, que se mantenga este beneficio. Todo el esquema de políticas económicas que llevamos adelante es un esquema de políticas económicas que transforma realidades de las trabajadoras y los trabajadores para que la Argentina siga en la senda de la recuperación y en la senda de mejorar la capacidad de los ingresos. Le voy a dar la palabra al secretario general de la CGT, Héctor Daer. Héctor, por favor. Bueno, buenas tardes, o buen día, perdón, a todos y todas. Este es un paso más que comenzó
hace un tiempito cuando tomamos la decisión de, conjuntamente con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Productivo, de adelantar las paritarias, mejor dicho, de plantearle al gobierno el adelantamiento de paritarias, el acceso del gobierno a esta idea para que nuestros salarios vayan ganándole al proceso inflacionario. Digamos, la recuperación del salario tiene que ser el objetivo que se mantenga permanentemente en nuestro país para de esta manera tener un círculo virtuoso que genere mayor trabajo, mayor consumo y, por supuesto, mejor calidad de vida a los argentinos. En un proceso que no es de un día para el otro, pero sí un proceso que se tiene que mantener constante. Y en este instante, esto también es consecuencia de las reuniones que se vinieron teniendo, la posición clara que tiene en este sentido el compañero Sergio Massa, presidente de la Cámara, que no es de ahora, sino es de siempre, que mantiene la idea firme de sostener la cantidad de trabajadores en un número y no que haya mayor cantidad de trabajadores que se incorporen a tributar el impuesto de la cuarta categoría. Así que este paso que damos nos permite a los trabajadores que con los incrementos de paritaria no tengamos el retiro de ese beneficio, que es el aumento de salario, que termine tributándose al Estado. Así que nosotros en esta conversación, en este diálogo y en este acuerdo, ¿no?, que tenemos entre las autoridades de economía, el compañero presidente de la Cámara, Sergio Massa, y el presidente de la Nación, la Confederación General del Trabajo, este consenso que generamos es de sostener esto, sostener la capacidad de compra del salario y que el salario le termine ganando a la inflación. De esta manera vamos a generar las condiciones de crecimiento de nuestro país, generando más empleo a partir de mayor consumo. Así que en esto, como trabajadores y como parte de la dirigencia sindical y de todo el Consejo Directivo de la CGT, queremos reconocer claramente el proceso que arrancó en el año 2019, que bien lo dijo el ministro, el compañero Martín Guzmán, ese proceso que tenía involucrado a más de 2 millones de trabajadores tributando impuestos a las ganancias, hoy está y se va a sostener en el tiempo en alrededor de 900 y algo de 1000 personas que tienen altos ingresos y que van a seguir tributando, dejando de tributar todo el resto que gane menos de 280.000 pesos. Gracias, compañero. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Como recién contó Martín y Héctor, el presidente de la Nación tomó la decisión de ayudar a que el deseo que tenemos como gobierno de que el ingreso se vaya recuperando paulatinamente después de casi 5 años de caída del ingreso real, del peso del salario en el ingreso. Y la decisión de adelantar las paritarias trajo como impacto positivo la mejora en los salarios de la gran mayoría de los trabajadores. Solo quedan 2 entidades sindicales por cerrar su paritaria y seguramente la semana que viene veremos que el impacto en la mejora del ingreso promedio, de los salarios promedios en la Argentina, ha tenido un resultado concreto para tratar de recuperar lo que habían perdido los trabajadores frente a la inflación. Pero ese esfuerzo que de alguna manera representa por parte de trabajadores y empresarios de sentarse a la mesa a partir de la decisión política del presidente y del Ministerio de Economía de adelantar paritarias, de alguna manera requiere de un esfuerzo adicional. Y ese esfuerzo es el esfuerzo que nosotros como Estado tenemos que hacer para que lo que el trabajador gana en la paritaria no lo pierda
frente al Estado al momento de cobrar los impuestos. Y por eso hoy el presidente tomó la decisión de avanzar en la suba del mínimo no imponible. Nos permite mejorar no solamente el ingreso de miles de trabajadores argentinos, sino además mantener la idea de que, más allá de que hay un grupo de altos ingresos, el esfuerzo del trabajador es el resultado de su salario y es una remuneración, no es ganancia. El salario no es ganancia, es remuneración, y por lo tanto nuestra actitud como Estado, nuestra actitud como legisladores tiene que ser la de propender a defender el poder de compra de los salarios. Creo en ese sentido que subir el mínimo no imponible, como explicó Martín, a más de 280.000 pesos, que proteger el aguinaldo para que el premio que representa el aguinaldo no se vea subsumido o no se lo coma el impuesto a las ganancias, para que lo que de alguna manera representa la mejora en paritarias no se lo coma el impuesto a las ganancias, es una decisión del presidente y de todo el gobierno que tiene que ver con conseguir en el camino de la recuperación del ingreso, que es un poco lo que tenemos como objetivo y lo que a lo largo de los próximos meses tenemos que seguir consolidando. Así que muchísimas gracias y quiero hacer una aclaración importante, porque a lo largo de las últimas horas leí la palabra presión, extorsión, apriete. En un gobierno cada uno tiene una responsabilidad y una tarea. Y acá no se trata de que gana uno o gana otro en un gobierno. Acá ganaron los trabajadores, que van a pagar menos impuestos a las ganancias a partir del trabajo coordinado del presidente de la Nación con el Ministerio de Economía, con el Congreso y con cada uno de los que de alguna manera somos parte del gobierno y tenemos la responsabilidad de darle respuestas a la gente. Debatir, discutir soluciones para resolver problemas de los argentinos no es ni malo ni es de alguna manera pelea, es simplemente marcar un camino para tratar de encontrar la mejor respuesta a los problemas de los argentinos. Muchas gracias y entiendo, ¿dónde está Cerruti? Pero entiendo que tenemos que... bueno. Damos comienzo a las preguntas. Buen día, Cecilia Camarano, para Ámbito Financiero. ¿Para quién la pregunta? Porque somos varios. Para el titular, para usted, Sergio Massa. Quería preguntarle algunos detalles técnicos, desde cuándo rige esta actualización y qué va a pasar con el aguinaldo. Y para el ministro de Economía, Martín Guzmán, quería saber si esta medida se contrapone con las metas fiscales acordadas con el FMI. Muchas gracias. Desde la cuestión de decisión política, la decisión del presidente es, la semana que viene terminan de cerrar 2 paritarias que faltan. Ahí queda consolidado lo que se llama RIPTE, que es el mecanismo por el cual se construye la actualización, y una vez que está consolidado el RIPTE, sale el decreto que incluye la exclusión del aguinaldo del pago del impuesto a las ganancias. Eso respecto a la cuestión, digamos, de detalle técnico y político de la medida. Respecto del tema de metas... Gracias, Sergio. Y para complementar, sí, o sea, esa queda efectiva a partir del 1 de junio, o sea, los salarios devengados a partir del 1 de junio, y no tiene ningún impacto porque estaba contemplado en los números. Damos lugar a la segunda pregunta, entonces. Buenos días para todos. Ariel Rodríguez de Cadena 3. Primera pregunta para usted, ministro, ya que está con el micrófono en la mano. Preguntarle qué va a pasar con los autónomos, porque en el caso de este sector se da una particularidad muy ridícula, si se quiere, que muchos de ellos están pagando ganancias y están casi en la línea de la pobreza. ¿Qué va a pasar con ellos y qué va a pasar con las escalas? Y para el presidente de la Cámara de Diputados, para Sergio Massa, si el gobierno ya tenía definido hacer el anuncio del aumento del piso de ganancias, ¿por qué fueron necesarias 2 cartas? Muchos en el gobierno creen que usted los primerió para sacar un rédito político. Bien, bueno, el anuncio de hoy refiere al impuesto a las ganancias
a las personas humanas. Y con respecto al tema de los tramos, dijimos que el primero se aumenta a 280.792 pesos y el segundo a alrededor de 324.000 pesos. Para que quede claro, porque por ahí no se entiende cómo funciona la ley y por ahí, digamos, el que le hizo ese comentario no sabe cómo funciona la ley. La actualización que estamos adelantando al 1 de junio por el adelanto de la paritaria correspondía por ley para septiembre. La facultad que tiene delegada el Poder Ejecutivo era para septiembre. Acá lo que se está tomando es la decisión de adelantar y las cartas no son una rareza. Habitualmente con el Ministerio de Economía y con otros ministerios desde la Cámara intercambiamos documentos, iniciativas, propuestas, muchas que pueden tener el resultado como el que tenemos hoy, de que se toma la decisión de avanzar, y muchas otras que a lo mejor ni tienen el impacto que tiene ganancias, que es un tema muy sensible para el conjunto de la sociedad, ni tienen tampoco el impacto público porque son temas más específicos o más de detalle. Le diría que por GEDE, que es el sistema que usamos en el gobierno de funcionamiento de envío de documentos, usted podrá encontrar no menos de 100 comunicaciones este año de la Cámara de Diputados con el presidente, con el ministro de Economía, con el jefe de gabinete y con muchos otros ministros. Y una cosa más que respecto de autónomos y monotributistas. Las categorías y las escalas son distintas y además la evolución en la forma de cobro de la Administración Federal de Ingresos Públicos son distintas. Hay un diputado, el diputado Leandro Santoro, que está trabajando con la titular de la AFIP, con Mercedes Marcó del Pon, alrededor sobre todo del tema monotributo, que es un tema que se empieza a trabajar en conjunto entre el Congreso y el Poder Ejecutivo la semana que viene. Es decir, que no están contemplados en este anuncio. Perdón, yo me voy a meter un poco en el tema porque la CGT acompañó también la nota que había enviado el presidente de la Cámara. No solo hay veces que hay que sostener en la formalidad o en la informalidad las decisiones políticas, sino que también hay que ponerlas en la escena política. Y hay veces que para hacer esto es necesario darle algún marco de formalidad para imponer en la escena política, en el debate político de nuestra sociedad, los temas que a cada uno les parecen que son importantes. Última pregunta. Gracias. Buenas tardes, soy Ignacio Grimaldi de CNN en Argentina. Dos preguntas, una para el ministro de Economía, Martín Guzmán, y otra para el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Ministro, este alivio al bolsillo de los trabajadores, ¿podría verse aplacado por el aumento de tarifas acordado con el Fondo Monetario Internacional, dado que se encuentra en un proceso de audiencia para reducir los subsidios energéticos? Eso por un lado. Por otro lado, al diputado Massa, lo saco de esta agenda. Ayer el presidente tuvo reuniones con representantes del gobierno de Estados Unidos. La postura de Argentina en cuanto a la participación de la Cumbre de las Américas todavía no está confirmada. Dado que usted, en calidad de presidente de la Cámara de Diputados, tiene y tuvo actividad diplomática, ¿cómo consideraría una posible ausencia del presidente Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas en pos de defender una mayor inclusión en esa instancia internacional de los países como Cuba, Venezuela y Nicaragua? Bien, gracias por su pregunta. Lo que se hace y lo que se está llevando a cabo justamente es una política macroeconómica consistente que es medular, es central para poder lograr que Argentina siga en la senda de la recuperación económica y pueda atacar la problemática de la inflación y de este modo se garantice un crecimiento del poder adquisitivo de los salarios que continúe en el tiempo. Estamos trabajando de modo de mejorar el presente y también construir futuro. Y en ese sentido es que se enmarca el marco de política macroeconómica que hemos definido. Primero debo decirle que la pregunta nada tiene que ver con lo que estamos anunciando. Y nos habíamos comprometido a hablar solamente del tema impuesto a las ganancias, con ustedes y entre nosotros.
pero además le voy a agregar que recién quedé con el presidente en terminada esta actividad, subir a charlar para charlar de este tema de Cumbre de las Américas, así que no quiero anticiparme porque primero quiero hablarlo con él. Gracias y gracias a todos. Ahí estaba el anuncio con Martín Guzmán, Sergio Massa y Héctor Daer, el titular de la CGT. También estaba Pablo Moyano. Ahora, fíjense, ¿no? Y ahora va a contar Claudio cuáles son los detalles del anuncio, todo lo que hay que saber sobre la suba del piso del mínimo no imponible. ¿Cuál era la pulseada entre Massa y Martín Guzmán, el ministro de Economía? Que Guzmán pensaba, como esto por ley había que hacerlo en septiembre, postergarlo simplemente para julio. Quería adelantarlo también porque se da cuenta que efectivamente el cierre de paritarias con una inflación que está corriendo al 60% anual acelera mucho el impacto del impuesto a las ganancias sobre distintas categorías, y de hecho ya había automáticamente más de 100.000 personas que antes no tributaban impuestos y que están pasando a tributar el impuesto simplemente por una cuestión nominal, digamos, que es, hay inflación, suben los salarios que ni siquiera alcanzan a la inflación, pagas más impuestos. O sea, el salario no te alcanza para ganarle a la inflación y encima en el medio le dejas parte al Estado porque pagas más impuestos. Guzmán, ¿por qué quería pasarlo para julio? Porque está con el cierre de números del primer semestre con el FMI y quería mostrar mejores números. Tampoco es una gran diferencia si esto le impactaba o no al aguinaldo, pero Guzmán quería pasarlo para julio por eso. Más allá de que la recaudación proyectada viene por arriba de lo esperado en el acuerdo con el fondo, porque la inflación está volando y porque la economía en esta parte está creciendo por arriba de lo que estaba en el acuerdo con el fondo. Y de esa manera Guzmán quería, bueno, pasémoslo un mes más, y había que hacerlo ahora si se quería exceptuar el pago del medio aguinaldo con esta suba del piso de ganancias. Si no, entraba en el medio aguinaldo y obviamente iba a recaudar más el fisco. En un ratito, hablando de Alberto Fernández, voy a contar cómo aporta todos los días el presidente a la confusión general. Es decir, ¿qué quiere Alberto Fernández de su gobierno? ¿Hacia dónde va? Van a ver cómo un día dice una cosa, otro día dice otra. Es decir, ¿qué es lo que define? Esto que estábamos viendo, que era la pulseada entre Massa y Guzmán, no es una pulseada respecto al rumbo económico. En todo caso, además del tema de impuesto a las ganancias, creo yo que es un aviso respecto a lo que viene si en los próximos 90 días no se cumple lo que dice Guzmán. Guzmán tiene el aval total hoy del presidente para tratar de encarrilar el acuerdo con el fondo y en algún momento desacelerar la inflación sin que se pare la economía. Después vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa si en los próximos 90 días lo que le promete Guzmán a Alberto Fernández no se cumple? Decime cuál es la clave de lo que se acaba de anunciar y vamos a analizarlo con el contador y tributarista Daniel Lechman. Daniel, gracias por atendernos. Siempre es un gusto hablar con vos. Además, bueno, sos parte de uno de los principales estudios contables de la Argentina. Me interesa mucho tu visión para que nos expliques efectivamente cómo impacta este anuncio sobre la cuarta categoría de los trabajadores en relación de dependencia. El nuevo piso, en términos de salario bruto, 280.792 pesos, que implica un salario de bolsillo aproximado de 233.000 pesos. Recién a partir de ese salario se va a empezar a tributar el impuesto a las ganancias. Ahí dijo Sergio Massa que el decreto va a ser publicado la semana que viene, pero que va, digamos, a favorecer a los trabajadores porque el aguinaldo va a quedar a salvo justamente del impuesto a las ganancias. Con este movimiento, con esta actualización, 110.000 trabajadores que entre enero y abril habían vuelto a pagar el impuesto a las ganancias, bueno, dejarán de hacerlo. Así que volverán a ser unos 740.000 personas los que pagan el impuesto a las ganancias. Entiendo que esas 110.000 personas que pagaron entre enero y abril y ahora dejarán de hacerlo, bueno, como se cambia el impuesto a las ganancias, es un impuesto anual, en algún momento le van a tener que reintegrar lo que pagaron, lo que le descontaron entre enero y abril. Pero claro, se lo van a reintegrar recién a principios del año que viene, con lo cual... A ver, vamos a preguntarle a Daniel Lechman. Daniel, gracias como siempre.
Primero te pregunto, ¿por qué era urgente este anuncio, digamos? ¿Por qué esa publicidad entre Massa y Guzmán se definía en estos días? ¿Por qué no se podía postergar más el anuncio si se quería que los sueldos de junio con el medio aguinaldo estuvieran alcanzados por la suba del piso de ganancias? Bueno, buen día a todos y un placer acompañarlos en este debate. A ver, era importante por esto que ustedes precisamente señalaban, todo el esfuerzo que se ha hecho con las paritarias, el esfuerzo que hacen los empresarios en pagar mayores salarios, en definitiva, en parte, volvía a parar a manos del fisco, ¿no? Lo que me parece, y de ahí el apuro, que no se incremente la cantidad de trabajadores que empiezan a pagar el impuesto a partir precisamente de estas actualizaciones salariales. Me gusta porque se escucha de aumentos y aumentos de un lado y del otro. La realidad es que apenas si son, y vos lo señalabas muy bien, actualizaciones, adecuaciones, y ni siquiera le ganan la carrera lamentablemente a la inflación. Con lo cual, acá se están actualizando los parámetros que hacen que en definitiva en esa balanza o en esa pulseada terminen pagando, si se quiere, la misma cantidad de trabajadores. Algo que me parece importante señalar es que no se sube el mínimo no imponible. Eso es un error de concepto, aunque así lo han señalado. Se sube el piso. Esto quiere decir que dejan de pagar algunos, pero los que pagan el impuesto, o los que lo siguen pagando, sin embargo, no tienen con esto ningún beneficio. Siguen pagando lo mismo que pagaban en enero, y más aún si se incrementaron sus salarios, incluso más, porque el mínimo no imponible no se adecua sino hasta el año que viene. Y esta es precisamente la pulseada, tratar de, en alguna medida, no dejar pasar tanto tiempo y que el desfasaje se haga cada vez más grande. Lo que tampoco quedó claro, aunque se dijo de su vigencia a partir del mes de junio, es si acaso va a ser, como decía Claudio, retroactivo o no, si se le va a devolver al que pagó en este último tramo, por eso que eventualmente le hubieran retenido. Las últimas modificaciones en este sentido, como fue septiembre del año pasado, hicieron que de ahí en adelante fuera la vigencia de la medida, por más que el impuesto sea efectivamente de liquidación anual, y en la técnica eso implicaría su devolución. Pero tampoco se aclaró nada al respecto. Sin meterte en las cuestiones técnicas que son muy engorrosas, cuando hablamos del piso, ahí estamos incluyendo muchos conceptos. El mínimo no imponible propiamente dicho, las deducciones que se aplican sobre el sueldo del trabajador. A ver, contá eso, cuando hablamos del piso a partir del cual se empieza a pagar el impuesto a las ganancias, ¿qué estamos incluyendo? A ver, piso es una cosa y lo distingo de mínimo no imponible. Empiezo por este último. El mínimo no imponible es un concepto que muchas veces, incluso con ustedes, lo hemos discutido por su importancia, porque es el piso o el monto, para no confundir los términos, a partir del cual se paga el impuesto en términos generales, y que supone que mínimamente es lo que uno necesita como algo indispensable para vivir. ¿Qué pasó en la Argentina a lo largo del tiempo? El desfasaje que hubo entre este concepto, entre el mínimo y lamentablemente la inflación, hizo que muchos pagaran, en definitiva, y lo hemos discutido años atrás, estaban casi en salarios apenas por encima del nivel de pobreza y ya pagaban el impuesto a las ganancias, con lo cual, esto que decía Massa, que el salario no es ganancia, bueno, depende del monto. En general puede ser un buen concepto, pero si uno gana 10 millones de pesos por mes, desde ya que ahí sí hay una ganancia. Pero si gana 200, 300 mil, cada uno con su nivel de vida y de gastos, pero convengamos que no le queda mucho de ganancias según su esquema familiar, porque prácticamente todo lo que recibe lo consume. De ahí que el mínimo no imponible, sumada a las deducciones por cargas de familia, un monto por el alquiler, por la medicina prepaga, por los seguros, por distintos conceptos que hacen básicamente a eso mínimo indispensable para vivir. Alquiler para el que no tiene vivienda propia fue un buen concepto que se agregó en este global de deducciones. Bueno, en definitiva hace que uno recién pague el impuesto en lo que se supone le implicaría algún ahorro o algún excedente a lo que necesita otra vez como monto indispensable para vivir. Ese mínimo no imponible se actualiza en forma anual y ahora no lo van a tocar. Quiere decir que el que pague el impuesto va a seguir pagando como venía haciéndolo hasta ahora, o incluso algo más por los aumentos que hubiera recibido a partir de estas últimas paritarias. Ahora bien, ya desde el año pasado y con buen criterio se dijo, por más que no se toquen los mínimos, hay un monto que se supone por encima del cual recién se debería pagar el impuesto. Entonces, dijeron 150.000 cuando esta medida arrancó, salario bruto, siempre hablando de montos brutos, no de bolsillo, pero ese fue el parámetro. Bueno, por debajo de esto no paga nadie. Ahora, el que paga el impuesto no va a tomar 150.000 de mínimo no imponible. Tomó los valores vigentes en aquel momento y esos montos eran menores. O sea que el que empezaba a pagar, el que ganaba 150.001,
no pagaba por ese centavo de más o ese peso de más. Pagaba un montón más porque el piso estaba por encima de los mínimos no imponibles. Por eso se armó, y ustedes lo habrán comentado también, una escala intermedia, un rango adicional, un primer rango adicional que tiende a morigerar el impacto de ese especie de salto a vacío. Es decir, del que gana un peso más del piso, le impacte tan importante o de manera tan importante. Pero yo decía en aquel momento, y lo digo hoy, después de ese segundo escalón, ahí sí viene el salto al vacío, porque el que empieza a pagar, paga por casi un 20, un 30% de su ingreso, de su ingreso, sobre el excedente. A ver, exacto. Entonces, el piso ahora sí lo que tiende es a decir, bueno, por debajo de ese monto no paga nadie. Y hoy ese monto son 233.000 pesos mensuales de bolsillo, a partir de junio. Exacto. El 280 y algún que no lo han, no sé por qué, debe ser que han tomado un porcentaje que aplica sobre un monto no redondo. Bueno, es ese 280 que ustedes señalan allí, 792, efectivamente son más o menos 233.000 de salario de bolsillo. Y el ministro anunció que el escalón siguiente llega a algún 320.000 pesos, bueno, habrá que ver cómo impacta eso de bolsillo, pero es ese escalón que hace que no le pegue o no le impacte de manera tan importante a ese segundo tramo el efecto de esta situación. Brevemente, Daniel, dos cosas. Una, ¿esto impacta en qué sectores? Digamos, estamos hablando, por ejemplo, bancarios, que acaba de cerrar una paritaria del 60% y tiene muchos sueldos intermedios arriba de los 200.000 pesos. Camioneros también. Camioneros también. Y claro. Camionero también. Mineros, petroleros, todo distintos gremios industriales tienen salarios que les ven impactando. Salarios de ESMATA, de las automotrices y demás. Y que van al ritmo, digamos, que vienen firmando paritarias al ritmo justamente de la inflación. 60%. Claro, que no significa, insisto, que acá esté habiendo aumentos salariales que le ganan a la inflación. Está muy bien la aclaración que vos hacías, sino que estamos hablando de aumentos salariales. Por ejemplo, uno de los que mejores cerró, lo de bancario, cerró 60% y está quedando atrás de la inflación, porque la inflación en abril fue 58, pero en mayo va a ser 60 y pico. En junio, cuando se conozca, va a ser todavía más. Y la pregunta es si se va a estabilizar entre el 65 y 70% o si va a ser más este año. Entonces, pero la cuestión es que si no se actualiza este piso, y esta es una actualización anticipada, vamos a ver cuál es la próxima, bueno, esos aumentos salariales generan que paguen más impuestos, con lo cual el salario de bolsillo que tienen es mucho menor a la inflación. Digamos, no solamente no le gana a la inflación, sino una parte de ese aumento se lo lleva el Estado. Sí. Maxi, ahí vos señalabas, el efecto en esto sigue siendo a valores de hoy un poco el tramo de ingresos entre 230.000 y 300.000 pesos, valores o 320, como lo anunciaron con ese escalón siguiente, nivel de ingreso bruto. Ahora, esto es justamente lo que pasa es que históricamente, y vos lo recordarás, dependía de una medida del Poder Ejecutivo, como también lo es ahora, pero se esperaba siempre esa medida que actualizaba los mínimos no imponibles, hasta se lo ponía con bombos y platillos así en los recibos de sueldo, decreto tal o cual, pero se esperaba siempre la pleitesía, ¿no? de esa medida. Después, con buen criterio, se puso en la ley y la actualización se hizo de manera anual por este índice que señalaba el senador Massa de RIPTE. Pero, ¿qué pasó? La inflación lamentablemente le vino ganando la carrera a cualquier actualización, y hacerlo de manera anual en estos niveles de inflación se hizo que el año pasado hubiera tenido este efecto no deseado, como también lo tiene ahora. Al final del día terminan pagando, digamos que siempre los mismos. Hay momentos en los cuales, por algún aumento que se da antes de los mínimos no imponibles, le impacta a ese trabajador y eso después se termina equiparando. Pero al final del día pasa esto. Bien. Siguen pagando los mismos y se pretende, lo cual no es poco, porque si no, si tomara esta medida, empezarían a pagar otros que hasta ahora no lo hacían. Bueno, equiparar o tratar de acercarse en la carrera contra la inflación. Bien. Es así. Está claro. ¿Cuántas personas, trabajadores, están pagando impuestos a las ganancias hoy en la Argentina? 850.000, y con esta actualización vuelven a 740.000, que era a principio de año. Fíjense, en la Argentina hay solo 850.000 personas que en blanco tienen salarios en relación de dependencia superiores a los 230.000 pesos de bolsillo. Que obviamente para todo el mundo le parece una enormidad, porque hoy el salario promedio de la Argentina está en 120.000 o 130.000,
pero recuerden que la línea de pobreza ya en mayo está en 100.000 pesos mensuales una familia tipo, matrimonio y 2 hijos. O sea que estamos hablando de un poquito más de 2 líneas de pobreza. Y a partir de ahí estás pagando impuesto a las ganancias. En la década del 90 es cierto que estaba todo distorsionado por el atraso cambiario del 1 a 1, pero creo que el piso del impuesto estaba en los 100.000 pesos, 100.000 dólares. Que hoy serían... ¿No? ¿Cuánto era el piso del impuesto? Eso era el impuesto a las riquezas. Era bienes personales. 102.300 dólares. Era bien personales, pero decime cuál era el piso del impuesto a las ganancias. No, valores mucho menores. No Claro. te olvides que en el 1 a 1, 100.000 pesos eran 100.000 dólares. Claro, ese era el piso de impuesto de bienes personales. 102.000. El impuesto a la riqueza, claro. Era más o menos un salario a partir en aquella época de los 2.200 pesos, 2.200 dólares, Ya empezaba a pagar impuestos. ganancias. Más o menos andaba por ahí. A partir de los 2.200 mensuales. Claro. Bueno, acá estamos hablando que un salario a partir de los 1.000 dólares y algo está pagando impuesto a las ganancias. Está bien, gracias por la aclaración, ¿no? Un salario de lo que vos decís, 2.200 dólares o 2.000 dólares, sería un salario hoy en la Argentina arriba de 400.000 pesos o 450.000 pesos. Acá estamos hablando de que un salario de bolsillo de 230.000 pesos ya está pagando 235.000 pesos. Está pagando impuesto a las ganancias. Claro. Y fue la gran discusión cuando asumió De la Rúa, que, ¿te acordás? Hubo una reforma del impuesto a las ganancias. Sí, y a partir de los 2.000 pesos empezaba a pagar... Y aplicaron ahí un impuesto adicional. La discusión es eterna. En ese sentido, yo creo que la clave está en el concepto del mínimo no imponible, el que sumado a las deducciones por cargas de familia y algún otro concepto, que es lo que hablábamos antes, tiende a garantizarle que esa persona no va a pagar con cosas que son necesidades básicas y recién va a pagar por lo que efectivamente sea ganancia. Yo no tengo dudas que el salario ni tan tajante que no es ganancia, ni que lo es. Depende del monto justamente. Y en valores donde sí realmente implican ese concepto de ganancia, entiendo que lógicamente, como se hace en todo el mundo, debería pagar el impuesto. No, totalmente. Estamos discutiendo que eso existe en todas partes del mundo. Mirá, existe en Inglaterra, en Estados Unidos, en todas partes del mundo. Ahí me están diciendo, ¿ves? En la época de Menem era 4.000 dólares, a partir de los 4.000 dólares, y cuando viene... Era el mínimo al cual se pagaba impuesto a las ganancias. Y cuando asume la alianza... Pero disculpame, 4.000 dólares serían hoy 800.000 pesos. Pesos. Y cuando asume la alianza pasó a lo que yo te decía, 2.200, 2.500. Daniel, gracias, muy amable. Un placer, gracias a ustedes. Daniel Lechman. Hasta luego. A ver, ya vamos con el móvil, pero quiero aclarar este tema. ¿A qué aporta hoy Alberto Fernández día a día a la confusión general? ¿Qué quiere Alberto Fernández con su gobierno? ¿A dónde quiere ir? Digamos, porque está claro que no acepta la receta de Cristina. Y dice, y por eso se abraza a Guzmán, que si se toma la receta de Cristina, acá se espiraliza la crisis. Hay una crisis total. Pero ¿entiende el presidente que si adopta la receta de Guzmán y del acuerdo con el fondo, necesita generar certidumbre en su política económica, que es fundamental que el ministro mismo de Economía, Martín Guzmán, que ahora tiene 90 días para mostrar resultados o estar fuera del gobierno? Algunos dicen, le está pidiendo también que muestre algún camino mínimo de certidumbre. Entonces, a ver si podemos anclar con eso que estamos contando. ¿Qué es lo que pretende hoy Alberto Fernández? ¿Qué es lo que quiere de su gobierno? Y fíjense las señales, a ver si podemos verlo con la carátula, por favor. Un día dice una cosa y otro día dice otra. En las señales con las retenciones, en el alineamiento con Estados Unidos y el FMI, es decir, hacia dónde va el presidente de la nación con su política económica. Es consciente de que, bueno, si rechaza lo de Cristina y adopta otra política económica, que es la que está llevando adelante con Martín Guzmán, esa política necesita certidumbre.
Ahora lo hablamos después del móvil. Vamos al móvil. Está en una verdulería. ¿Por qué, Claudio? Y porque, ¿te acordás que habían anunciado precios de referencia para las frutas y para las verduras, por lo menos para una pequeña canasta? Repasamos rápidamente, el kilo de papa 49 pesos, la cebolla 69 pesos por kilo, lechuga 160, la manzana, el kilo de manzana 180, el tomate redondo 199. Bueno, fuimos a la calle a ver si esto se está cumpliendo. Algunos otros precios cuidados no, y hay desabastecimiento. En el caso de la fruta y la verdura, vamos a ver qué está pasando. ¿Quién está en el móvil? Leo Godoy está en el móvil. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Bien, aquí estamos en una verdulería del barrio de Saavedra y como ustedes bien contaban, bueno, el tema de la inflación trasladada aquí a los precios y en este caso de un elemento esencial que es la verdura y la fruta. Por eso estamos con Horacio, que es el dueño de esta verdulería y que aquí, te digo, la verdad, los precios están muy acomodados. Es una verdulería en la que llegamos y encontramos una importante cantidad de ofertas y eso se nota también en la gente que está aquí. Pero bueno, ya los dejo en comunicación con Horacio para que les cuente los detalles de lo que ustedes allí quieren saber con respecto al Horacio, precio. ¿se está cumpliendo estos precios de referencia que en su momento había sacado la Secretaría de Comercio en la verdulería ahí que tenés vos? Sí, hay precios por los que dijiste recién que los tenemos más baratos. A ver, vamos uno por uno, dale. A ver, papa 49 pesos el kilo. Ahí veo que papa 4 kilos por 279 estaría a 70. La papa aumentó un montón ahora por el tema de la lluvia, porque últimamente la papa viene de cosecha del día. No es que está estacionada. La papa viene de balcarse y la cosechan todos los días. Y ahora hubo un atraso por el feriado y por la lluvia y aumentó un poco, pero ya el lunes o martes baja de vuelta. Y ahí bueno, esa la papa no está entonces, pero bueno, a ver las otras. La cebolla 69 está un poco más arriba ahí en el tablero de Horacio. Más arriba, sí. Y bueno, a ver cuánto está la cebolla ahí. Por 3 kilos, por 250, así la cuenta. Y 80 pesitos, bueno, un poquito más arriba. Bueno, tampoco para llorar, ¿no? Esta cebolla. Bueno, estamos graciosos. La lechuga, 160 al kilo. Hablábamos de lechuga criolla, ese había sido el anuncio. 150 la manteca. Bueno, esa está incluso un poco más barata de lo que es el precio de referencia. Ahí estamos viendo. Y la manzana roja, 180. Manzana, 130. 133. Perdón, la manzana, ¿cuánto estaba? 180 y Horacio la vende a 133. O sea, más barata. En la manzana suele haber diferentes calidades, ¿no? Porque hay... diferentes calidades y diferentes tamaños. En esta época toda la manzana es buena. Puede variar por el tamaño, pero la calidad toda es buena. Más a fin de año es difícil. Las más chicas son más baratas, obviamente. ¿Y el tomate redondo que había subido mucho en marzo y que después bajó? La referencia 199 había llegado en marzo a 500 pesos el kilo. Claro, pero después con una cuestión estacional bajó. ¿Y cómo está, Horacio, hoy en el comercio el tomate? 100 pesos. 100 pesos. 100. Claro. O sea, bien, digamos. Y la mitad del precio, porque este es algo que lanzó Feletti hace 2 o 3 semanas. Ya Feletti no está. Y bueno, algunos precios como varían mucho de frutas y verduras. ¿Qué es lo que estaba impactando? Habíamos visto que había un impacto muy fuerte en marzo. En marzo fue una disparada muy grande de frutas y verduras. Sí, en marzo sí, aumentó, pero ahora ya bajó todo. Está todo económico. Esto va con la oferta y la demanda y va con el tiempo. Ponerle llueve mucho, aumentan las cosas, no se puede cosechar, se arruina. No llueve y hay mercadería y verdura un montón, empiezan a bajar los precios. Ahora, Horacio, disculpa una cosa, Horacio, porque es cierto, en el impacto que habíamos visto de los precios, en marzo aumentaron mucho frutos y verduras, se disparó, digamos, el INDEC lo mostró. Pero ya en abril la inflación tuvo otro problema, otros precios, ¿no? Las frutas y verduras. Ahora, cuando uno ve el último año, últimos 12 meses, según el INDEC, frutas y verduras está 70% de aumento. 70, 80%. Es decir, está por arriba de la inflación general. ¿Y eso es por qué en 12 meses? Yo te puedo decir que la fruta y la verdura está más barata que el año pasado. Ah, mirá vos. Está mucho más barata que el año pasado. En relación a otros precios de la economía, decís. Sí.
en relación a precios, está más barato que el año pasado. Ponele una banana de Ecuador, el año pasado valía 250 pesos, ahora vale 175. La mandarina el año pasado valía 100 pesos, ahora vale 70, 75. Horacio, y ahora viene el frío, justamente. Digamos, a ver, algunos productos en particular, digamos, el INDEC está mostrando 70-80% de aumento de la fruta y la verdura. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que, digo, desde en las últimas 4, 5, 6 semanas se estabilizaron los precios. Claro, pero me está diciendo que hubo deflación de precios, que hubo precios que hay más baratos que el año pasado. En el caso de la banana puede ser, en el caso de la manzana hay una gran variedad, después no recuerdo, la papa, la cebolla cuando costaba hace un año, pero en el caso de la banana sí, llegó a 250 pesos, incluso más. Digamos, durante el verano y principio del otoño, la mayoría de las frutas era difícil encontrar un kilo por debajo de los 300 pesos. Por ejemplo, ciruelas, No, pero está bien, pero entiende lo que digo. Si hay 60% de inflación en la economía y tenemos deflación en el caso de fruta y verdura, digamos, la gente se haría toda vegana, digamos. Solo estaría comiendo fruta y verdura, digamos. Sí. Sí, sí. Y si lo comparás con otros alimentos, está muy barato, pero muy barato. Claro, por eso. Ahí, si lo comparás con la carne, el tomate lo hace un año. Hace un año el kilo de tomate estaba a 50, 60 pesos. Y ahora está, bueno, él lo vende a 100, el precio de referencia era a 200. Bueno, en abril llegó a 500. Bueno, está bien, pero por eso es lo que estoy tratando de. Es lo que quiero que vos expliques, digamos. Más allá de tomar el pico, está claro que la fruta y la verdura tiene que aumentar como la inflación, claro, por lo menos 60% en el año. No puede haber deflación en la fruta y la verdura, porque si no estaría todo el mundo acá siendo vegano, ¿me entendés lo que te digo? Sí, sí, claro. Pero bueno, explica eso entonces. ¿El tomate cuánto estaba el año pasado? Pero por eso el tema que me acuerdo de todos los precios, pero 50, 60 seguro. Y ahora estamos hablando que está barato porque está 100 porque en algún momento 100, tocó. Llegó a 500. Claro, pero bueno, cuando se compara, se compara, bueno, un mes de este año contra el mismo mes del año pasado. Ponele hace un mes y medio, la noticia era el morrón, que decían que en todos lados valía como 500 pesos el morrón. Ahora vale un morrón 380 pesos. O sea, se desinfló. 200 pesos, bueno, pero por eso ¿Y el año pasado cuánto estaba? Y estaba a 150. Y bueno. Por eso te 150. digo. Bueno, está bien, pero Horacio, está bien, pero se desinfló ese impacto terrible que había habido en marzo de frutas y verduras. Pero se entiende lo que estamos diciendo, pero lo mismo sale 100% más caro que el año pasado. Ahora, tomamos conciencia de lo que estamos discutiendo y la preocupación, el kilo de morrón, sin descalificar el tema que está buenísimo. Digo, para entender la gravedad de lo que pasa en Argentina, ¿en qué país se preocupan por lo que vale un kilo de morrón, un kilo de tomate? Estamos teniendo unos ejes discursivos que son tristísimos, Maxi. No sé a qué te referís. No lo digo por el tema en el programa, porque es... Me refiero a que sea un problema el precio de la cebolla, el precio de la lechuga. No, pero no es un problema, no es un problema. Estamos contando... Es triste, digo. No, estamos contando que la inflación es generalizada, que aumentan todos los precios, que en marzo había habido una disparada de frutas y verduras. Ahora lo que está contando Horacio que es al revés, que ha habido una baja muy importante de frutas y verduras desde marzo, que hoy no son el problema, que obviamente, lo decía también Feletti, el problema acá no es el tomate cuando tocó 500 pesos, porque estacionalmente después va a bajar el tomate. El problema es cuando hay precios que en el último año, y no hay estacionalidad en el último año, aumentan más de 100%. Eso se llama inflación generalizada. Ahora, hay algunos precios que aumentan más que otros. Eso es lo que estamos tratando de contar. Bueno, hoy, Horacio, decís, se ha desinflado esa disparada en marzo de las frutas y verduras. Igualmente, lo que estoy contando no es que hay deflación de precio en fruta y verduras. Si tomás el tomate, lo mismo aumentó en el año. 70, 80, 100%. Si tomás, bueno, eso es lo que estamos hablando. Pero bueno, hoy se están más cerca de los precios de referencia porque se desinflaron los precios de fruta y verdura respecto al pico que había en marzo-abril. Hace un año la banana estaba a 125, según el INDEC. Estoy viendo acá el INDEC, 125 la banana. ¿Y ahora cuánto está? Y ahora está 100, ¿cuánto dijo? 170. ¿Cuánto dijiste, Horacio, el kilo de banana? 100 pesos la brasileña. La de Ecuador 170 y la de Brasil 130. Claro, el zapallo estaba a 58 pesos hace un año. Y ahora está a 58 pesos. Bueno. 60 pesos. Ahí está. También tiene que ver mucho lo temporal, ¿viste? Eso, sí, lo estacional, la parte de distintas partes del año. Lo estacional, sí.
Ponele, en marzo aumentó todo porque cambió toda la zona de producción. Ponele, la verdura venía toda de La Plata. Claro. En marzo empieza a venir de Salta. Tiene otro flete, otros gastos, otra distancia, claro, otros riesgos. Totalmente. Horacio, eso influye. Horacio, gracias. Ahí estaba Horacio. No, gracias a vos. Con Leo Godoy. Gracias, muy amable los dos. Bueno, anclamos. A ver, ¿por qué hacemos esto de ir y ver los precios y ver bueno, la realidad? Y además de que es el mediodía y obviamente la gente que está del otro lado también hace las compras y va y chequea y demás. Mostrarme, por ejemplo, las placas que voy a mostrar de importaciones de gas y de acumulación de reservas del Banco Central. Cuando yo cuento estas cosas, parece muy abstracto, parece que está allá arriba, tiene que ver con cómo funciona la economía en general, pero es mi especialidad, soy economista, es decir, yo muestro esas cosas. En la televisión tenemos la oportunidad de, además de hacer ese enfoque, ir a un comercio y mostrar los precios ahí, y cuánto vale el zapallito, y cuánto vale, y explicar lo que pueden ser las estacionalidades, lo que puede ser el impacto también de Ucrania adicional, lo contamos acá, la harina, el trigo, lo que está pasando en algunos sectores en particular con algunas regulaciones o el tema de las exportaciones. Y en el caso de la fruta y la verdura, que es un tema recurrente y siempre lo fue cuando teníamos inflaciones del 25 o 30%, bueno, este año fue especialmente complejo en marzo, que hubo una disparada muy fuerte. Ahora se han desinflado esos precios, lo cual no significa que haya baja de precio respecto al año pasado en la fruta y la verdura. También aumentan 70, 80% la fruta y la verdura respecto al año pasado. Lo que sucede es que ha habido precios en marzo que estaban 300% más caros, y eso tiene que ver con la estacionalidad. Estos son los datos que voy a dar en un ratito respecto a la macro, de cómo el Banco Central está teniendo dificultades para acumular reservas, dólares en el Banco Central. Pero me parece interesante, ya que no estamos en una conferencia de economía, sino que estamos en un programa de televisión, poder en algún momento abrir una ventana e ir a ver qué está pasando en cada uno de los sectores y cuáles son los problemas particulares de cada uno de los sectores. Engancho con esto que les decía. ¿Qué es lo que quiere Alberto Fernández? ¿A qué juega Alberto Fernández que un día dice una cosa y otro día dice otra? Fíjense el tema de las retenciones, a ver si podemos anclar ahora sí con la carátula. A Domínguez, el ministro de Agricultura, y a Guzmán le dijo hace una semana que no se tocaban las retenciones y que es así como estaba marcada la cancha. Cuando dijo eso, Cristina le dijo a Feletti: vos te vas del gobierno. Andate, dejá, correte, vos decís que sin tocar las retenciones no se puede frenar los precios, correte que choque Guzmán solo con la suba de la inflación y el aumento de tarifas, lo que se viene ahora a partir de junio, y por eso Cristina va a ordenar a otros funcionarios del área energética que se corran también y que toda la responsabilidad quede en Guzmán a partir de junio. Ahora, el otro día, y lo volví a decir ayer, ahora dice que las retenciones son la solución a la inflación, Alberto Fernández. Cuando Domínguez y Guzmán habían dicho que no iba a haber retenciones. Domínguez porque cree que no tiene incidencia poner retenciones sobre los precios, Guzmán porque encontró un discurso para generar credibilidad diciendo: miren, no tocamos retenciones ahora porque necesitamos estimular las exportaciones, que haya muchos dólares y que esos dólares se acumulen en el Banco Central. Ahora, el presidente dice que las retenciones son la solución para la inflación. Y algunos piensan que le hace un mimo a Cristina, un gesto a Cristina, pero Cristina ya le sacó la ficha al presidente, que un día dice una cosa, después dice otra, porque el presidente dice al mismo tiempo que para aplicar retenciones tiene que mandar una ley al Congreso. Y el kirchnerismo, Cristina, Feletti, le dice que no, que ya hay jurisprudencia sobre el código aduanero que lo puede hacer por DNU o por decreto, simple. Entonces, ¿qué quiere el presidente? ¿Toma un camino o toma el otro? Pero si está permanentemente coqueteando con los dos caminos, lo que genera es más incertidumbre en esta economía. Y ese es el problema que hoy tiene Guzmán. No puede armar un camino mínimo de certidumbre de la política económica, porque permanentemente, obviamente, en distintos sectores están viendo qué quiere el presidente, qué dice el presidente, salvo que ya nadie le preste atención a la palabra presidencial y piensen que Alberto Fernández le dice cualquier cosa al que quiere escuchar.
Cuando va a una reunión con movimientos sociales cerca del kirchnerismo, dice que retenciones sí. Cuando se reúne con Guzmán y con Domínguez, dice retenciones no. Y lo mismo con la política exterior. Hay toda una gran discusión respecto a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, en California, en Estados Unidos, donde Alberto Fernández dijo desde el primer momento yo voy. Cuando se estaba discutiendo en Latinoamérica qué países iban a ir o no, porque Estados Unidos, Biden, ha excluido de esa cumbre a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba. Bueno, ¿hacia dónde va Alberto Fernández? Le hace guiños a Putin semanas antes de la guerra con Ucrania. Cuando ve que Putin está quemado en el mundo, se aleja y gira hacia Biden para cerrar en marzo con el FMI. Después le sigue haciendo mimo. Hubo varias movidas en Naciones Unidas de la delegación argentina, alineándose totalmente con la posición de Estados Unidos. Incluso más norteamericanista la posición que Brasil respecto a Rusia y la invasión de Ucrania. Y ahora el presidente dice en un foro ayer, no me callo más y tengo que denunciar el bloqueo sobre Cuba y sobre Venezuela, y pone en duda qué va a hacer en junio, si va a la Cumbre de las Américas o no. Entonces, ¿por qué no define un poco y de una vez por todas qué es lo que quiere hacer el presidente? Va a ser lo mejor. Lo mejor incluso para la economía y para tener una certidumbre, porque lo peor que puede haber no es que haya una situación muy compleja, sino que nadie sepa hacia dónde va y qué se puede tomar como política económica y política oficial, política exterior en todo sentido, de este gobierno, ¿no? No está claro. Con Cristina estaba claro, con Macri estaba claro, y los agentes en todo caso jugaban con esa certidumbre. Algunos muy contrariados por lo de Cristina, otros para el otro lado, pero había una certidumbre de qué es lo que se quería hacer. En el caso de Alberto Fernández no hay certidumbre. Y lo que hace el presidente todos los días es aportar a la confusión general, que boicotea el pedido de su propio ministro de Economía, que dice permanentemente, defínanme cuál es el escenario político sobre el cual transita esta economía. Carlos, quería decir algo. Sí. No, que es un tema que preocupa al entorno presidencial también, porque se encuentran desconcertados ante estas actitudes del presidente. Cuando Julián Domínguez cierra con Guzmán, con el presidente, hasta incluso con Cristina Fernández de Kirchner también, que las retenciones no se tocan y ya está, no se discute más, sale Alberto y sale Gabriela Cerruti también, que aporta la confusión, es justo decirlo, con declaraciones textuales diciendo que consideran que las retenciones, más allá de si están bien o están mal aplicar las retenciones, si sirven o no sirven, el punto es, acordamos A y después lo ponemos en duda y tiramos que B puede ser una buena opción. No tiene que ver con si están bien o están mal. Lo que preocupa al entorno de Alberto es la metodología para tomar decisiones y la comunicación de esas decisiones. Ahora volvemos con este tema, ¿no? Siempre se dijo, Alberto Fernández iba a TN y le decía lo que quería escuchar TN. Iba a C5N lo que quería escuchar C5N. Cuando se gobierna no es así. Cuando se gobierna marcas un rumbo. Que es un poco, lo voy a decir, es un poco también lo que le está reclamando Cristina. Bueno, es decir, está claro que el presidente está tomando un rumbo diferente con el acuerdo con el fondo. Ahora, no termina de ratificarlo, porque un día dice una cosa y otro día dice otra. Disculpame porque me va el tema neumáticos y me parece importante. Hay toda una discusión, hay paro hoy del gremio de neumáticos porque están reclamando un aumento salarial. Durante todo el día de hoy hay paros, pero desde hace una semana vienen en conflicto, justamente acá habíamos comentado. Bueno, es un gremio, SUTNAS, el gremio de los neumáticos, que rechazó en las últimas horas un incremento salarial del 66% y también le habían ofrecido un bono adicional. Bueno, todo esto lo rechazaron porque están pidiendo además que le paguen las horas extras al 200%. Esperame un segundito, porque está Alejandro Crespo, que es dirigente del gremio de neumáticos, Sunda. Alejandro Crespo, gracias por atendernos, muy amable. Y después vamos a hablar con Ricardo Salomé de Acara de qué está pasando con el tema de autos, disponibilidad, y también es otro tema, me parece que tiene que ver con el faltante de dólares e importación de neumáticos. Crespo, ¿qué está pasando con el gremio y la situación del sector? Hola, buenas tardes. Mira, la situación es una discusión paritaria para dejar claro los datos que están
colocando. En realidad, la paritaria nuestra va desde julio de 2021 a junio de este año, cuando la proyección inflacionaria, manteniéndose la inflación, ¿no?, de los últimos 6 puntos porcentuales que se tuvo, estaríamos llegando a lo que es el 66,3% de inflación. Por lo tanto, lo que está ofreciendo las empresas hasta ahora no causaría ningún aumento en el salario real de los trabajadores. Y por otro lado, ese bono, no es que se suma ese bono y los trabajadores pedimos el adicional del 200% para las horas del fin de semana, sino que ese bono quiere reemplazar al pedido de los trabajadores que están pidiendo, que trabajan 7 días seguidos, de mañana, tarde y noche, con turnos rotativos, que en los fines de semana se tenga un adicional que justifique semejante sacrificio. El bono que ellos ofrecen está atado al presentismo, no tenés que faltar en 3 meses, y a la vez solo aplica un número de horas, no se aplica... En otras palabras, es un bono muy mentiroso, así como todas las declaraciones de las empresas con respecto a lo que se está discutiendo, ¿no? Crespo, bueno, yo te explico todo el tiempo el tema inflacionario y efectivamente en julio, cuando se vea la inflación anual, julio de este año, julio del año pasado, va a estar alrededor de cerca del 65%. O sea que efectivamente ustedes están reclamando 66%, no estamos hablando de un aumento, sino de acompañar la inflación. Ahora, sí. Lo que estamos reclamando es sacar un porcentaje por encima de la inflación para combatir el atraso salarial. Paso a paso, porque vos sabés, sos especialista en esto, si sacamos nosotros 5 puntos porcentuales o 5% de salario real, lo que uno incrementa es un poder de compra del 5%. No cambia su vida. Pero así de a poco se tiene que ir mejorando el salario. Y en un momento digamos, de bienestar económico de las empresas, no hay excusas para demorarlo. Yo creo que el demorar esta paritaria, donde vamos 2 paros de 24 horas, hoy terminamos otro paro contundente, pero son 2 paros nada más que vamos realizando, indican con claridad que las que están demorando y provocando este conflicto son las empresas que están con una capacidad muy clara para poder absorber. Ya lo han absorbido bastante con el precio de cubiertas. El costo de mano de obra por cubierta es de 1.000 pesos. O sea, del precio que vos ves en la calle, la parte que le implica al trabajador, con salario, vestuario, comedor, transporte, es de solo 1.000 pesos por cada cubierta. ¿Crees por las empresas, por lo menos los principales fabricantes, lo que están diciendo es que prácticamente se están quedando sin stock, digamos, por este conflicto gremial y que la semana que viene podrían faltar el abastecimiento de neumáticos? ¿Esto es así? ¿Ustedes observan lo mismo? Primero, el gremio de neumáticos viene trabajando durante toda la pandemia, nos trataron como esenciales y hemos trabajado aún desde un comienzo. El presidente fue al primer gremio que lo llamó a ir a trabajar en un, digamos, de esos comunicados televisivos que teníamos en la etapa de pandemia. Y hemos aportado durante todo ese tiempo el trabajo sábados, domingos, de noche, de mañana, para que siga habiendo, en teoría, neumáticos, que muchos de ellos también se iban afuera, o sea, eran usados para exportación. Actualmente, la gran demanda de neumáticos que hay, no solo en Argentina, sino en toda la región, provoca que los depósitos tengan menos cubiertas. Cuando se trata de decir que eso es por el conflicto, repito, van 2 paros de 24 horas y trabajamos 7 días seguidos a la semana. Aún no podríamos saber... ¿Y qué está pasando? ¿Y qué está pasando? Ahora le voy a preguntar a Salomé. Tengo entendido que hay un problema también de... Bueno, nosotros contamos lo que ha pasado en particular con el sector automotriz, con la disponibilidad de dólares, con el problema de los chips a nivel internacional. Bueno, pero ¿qué está pasando con el tema de escasez de neumático y de precio de neumático? Hay neumáticos que hoy cuestan, no sé, 100.000 pesos. Un neumático, no sé, de gama media, ¿cuánto cuesta? 60.000 pesos cada neumático o más. Y en muchos casos parece que no hay disponibilidad, sobre todo de neumáticos grandes, ¿no? Hablan mucho de eso en el campo con el tema tractores, sí. En el tema camiones y transportistas. ¿Por qué está ese faltante, Crespo? No, a ver, la fabricación que tenemos en Argentina de neumáticos tiene una gama de las 3 grandes fábricas que tenemos que han
digamos, produciendo neumáticos para el mercado local y extranjero de diferentes medidas, estilos, modelos. Algunos modelos no se fabrican en el país, otros sí, otros exportan. O sea que el problema es muy complejo en ese grado. También hay un tema regional con respecto a la falta de neumáticos, y en lo que se refiere a la producción actual, el sindicato siempre lo ha pedido, estamos en contra de las importaciones innecesarias, creemos que todo lo que se pueda fabricar en el país se tiene que fabricar acá, eso hemos realizado durante todos estos años. El resto de las cuestiones, yo creo que están atrapadas un montón de cuestiones políticas, digamos, que no tienen que ver con los trabajadores, especulaciones. Pero está bien, pero no terminé de entender. Está bien, está claro. Ustedes dicen, hicimos 3 días paro, no puede haber, se para toda la producción porque hicimos 3 días paro, eso lo entendí. Pero lo que no termino de entender es, y el tema de los faltantes, ¿con qué tiene que ver? ¿Es la parte esa de importación que se cubre en el mercado doméstico, que hay dificultades? ¿Ese es el problema de los faltantes neumáticos? A ver, Crespo, me espera un segundito, lo puedo sumar a Ricardo Salomé, a ver si tiene una visión, el presidente de ACARA, de la Asociación de Concesionarios de Auto. Ricardo, gracias por atendernos. ¿Hay faltante de autos en particular? Perdón, de autos sí, pero además de neumáticos en particular con algunos modelos, el tema camiones, ¿qué está pasando con eso? Bueno, en principio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Creo que el país necesita que todos lleguemos a un gran acuerdo, y creo que el lunes, en la próxima reunión que van a tener en el Ministerio de Trabajo con el viceministro, seguramente que van a llegar a un acuerdo, porque las diferencias son mínimas. Digamos que hay una cuestión de forma, tengo entendido, por lo que estuvimos viendo, entre pagar las horas extras que se pagan, ¿no?, al 200%, pero en realidad como es trabajo en equipo, te quieren dar un bono por ese tema, pero bueno, lo importante sería que te paguen esa suma como suma fija. Creo que puede haber un acuerdo con eso importante para que la industria automotriz pueda seguir funcionando, y entiendo que tenés que defender a todo el resto de los compañeros como corresponde en este tema, pero con un bono, en vez de que quede solamente por ahora el antecedente de pagar el 200% de las horas extras, la cual la patronal está muy reticente a pagarlo por ahora, y puede ser un tema que rompa todo. Me parece que podemos llegar a la paz social rápidamente disculpame que me meta, entre el sindicato y la patronal, y sacar un tema más de encima, que el país no necesita ningún conflicto y necesita tener trabajadores que estén a full. Sé que los representás muy bien, pero bueno, todo el país está esperando que el día lunes en el Ministerio de Trabajo se pueda firmar la pipa de la paz, Alejandro. El día lunes han anticipado la reunión que se iba a realizar el día miércoles, la han pasado para este lunes. Comprendemos que el sindicato tiene toda la voluntad de llegar a un acuerdo, como todos los trabajadores, pero entendemos, yo quiero que quede claro, y aprovecho este espacio y lo agradezco, si nosotros tenemos un costo de 1.000 pesos por cubierta, un salario atrasado, los mismos CEOs de la empresa dicen que el costo total de nuestro pedido rondaría el 15%, y siempre las partes tienden un poquito a exagerar un poquito los números, a veces, ¿no? Entonces, no entendemos nosotros que en una situación donde hemos brindado tanto apoyo durante la etapa de pandemia y durante los sábados y domingos, todos los días, sea tanto problema la suba de un 15% no sobre el total del precio de cubierta, como tratan de hablarlo, sino sobre esos 1.000 pesos, que es el costo de mano de obra, y a la vez, como esos 1.000 pesos están compuestos de cosas que no se mueven, porque el vestuario no sube, porque nos suban a nosotros el incremento y demás, es un pedido muy chico que no tendría ningún impacto. La demora debe ser por algún tema por ahí de negociación entre el Estado y las empresas que desconozco, algunas presiones que siempre tienen. Esperamos un segundo, Crespo, porque claro, después lo cerrás con el tema de neumáticos, no sé si el lunes lo van a cerrar y demás. Lo que me interesa, Salomé, ¿qué está pasando con el tema? ¿Hay faltantes esto? Bueno, más allá Realmente hay faltantes de cubiertas en la República Argentina, sabemos que es muy difícil, por eso la reposición de cubiertas, por eso vemos que los roba neumáticos en la calle, a veces despedazan cuadras enteras, uno se levanta a la mañana y ve 5 o 6 autos sin cubierta, ¿no?
porque están faltando muchas cubiertas en el mercado y el mercado en negros está acaparando la atención de todos, tienen un precio muy alto, pero hay cubiertas que realmente ya prácticamente no se consiguen y este tipo de huelga posiblemente perjudique a toda la industria automotriz, ya que sin cubierta los autos no pueden salir. Por eso digo, hay que hacer un último esfuercito de las dos partes para que esto salga adelante. Y hay un problema con las demoras en entregas de autos. En algunos casos tienen que ver con faltante de cubiertas también. Obviamente no te van a entregar el auto sin cubiertas. Pero ¿hay algunos casos que tienen que ver con el faltante de cubiertas o es otro tema? Es lo que hablamos siempre de... No, hasta ahora no, los autos se siguen entregando porque los pedidos, por lo menos hasta la semana pasada, estaban todos cumplidos. No hay problemas, pero se pueden suscitar problemas si hay una huelga importante en el tema. Esto ya lleva, creo que esta negociación ya lleva un mes, terminó el periodo de conciliación obligatoria. Bueno, es importante que las partes se pongan de acuerdo. Yo creo que la solución pasa por el medio, ni pelado ni con dos pelucas, ¿no es cierto? ¿Y por qué cuesta 100.000 pesos una cubierta? Se ha disparado, tiene que ver con que se está tomando mucho, no sé, el dólar libre, porque se importa supuestamente al oficial, las de más alta gama que se importan. ¿Tiene que ver con eso? ¿Tiene que ver con el aumento a nivel internacional también de los neumáticos en dólares? No todas las cubiertas cuestan lo mismo, ¿no? Hay cubiertas de menor valor también, ¿no? Bueno. Pero hay problemas con la importación de neumáticos, con la fabricación hasta ahora no hubo ningún tipo de problema importante, están trabajando el sindicato junto con las empresas, están trabajando en equipo fuertemente, así que creemos que no va a ser un problema adicional al faltante de autos en la Argentina. Ya tenemos problemas con la oferta a nivel mundo. Hemos estado ahora en España representando a CARA con la gente de la CARA, de la Asociación de Concesionarios de España, y realmente hay un faltante de autos importante. A nivel mundial. Ahí lo que me cuentan... Lo que me cuentan es que, por ejemplo, en Brasil cerraron algunas fábricas de neumáticos, entonces productos que venían desde Brasil no están llegando, eso hace que haya faltantes y sobreprecios. Bueno, les agradezco a los dos, sí, lo que hay tal cual. Y lo que hay que controlar mucho también es esto, no puede ser que aparezcan en los portales de internet venta de neumático en muy buen estado, ¿y dónde lo venden eso? Es decir, nadie vende los neumáticos de su auto si están en buen estado, digamos. Es decir, eso es obviamente puro robo, ¿no? ¿Te puedo hacer un comentario final? Los trabajadores queremos llegar a un acuerdo y trabajamos 7 días seguidos, mañana, tarde y noche. Más que eso no podemos aportar porque no tenemos más días en la semana. Necesitamos tener un acuerdo. Está claro. Crespo, gracias Ricardo Salomé, gracias a los dos. Me voy Muchas gracias y confiamos plenamente en el acuerdo, Alejandro. Bueno, gracias. A ver si lo ponen a Salomé también, que negocia bien con los neumáticos. Va a ser un placer. Me imagino va a estar encantado lo de Pirelli, lo de Colson Fate, los otros de las empresas de neumáticos. Gracias, muy amable a los dos. Me voy ya con Adrián Sack, porque quiero hablar de Estados Unidos con el tema de lo que está pasando con la masacre de Texas, pero meteme el tema Macri, la reaparición de Macri en el escenario con mensaje para todos. Carlos Candelaria. Sí, a ver, arrancó esta semana haciendo un ride televisivo en distintos canales, en distintos programas, no fue casual, ahora se va a ir unos días de viaje y va a ver a la vuelta cuál es la reacción del resto del ala del PRO, ¿no? De Rodríguez Larreta, que también salió a la cancha a jugar. ¿Qué pasa, Maxi? Entre Juntos por el Cambio se tomó una posición de ir por el centro. Rodríguez Larreta se acostó en el radicalismo, fue a un locro el 25 de mayo con Martín Guzmán, ponderó a Margarita Stolbizer, es decir, uno vislumbra en Juntos por el Cambio un espacio de centro. En el medio sale Mauricio Macri diciendo textualmente que poner los huevos arriba de la mesa, hay que ir a fondo, ¿no? Y de repente uno se encuentra con un discurso macrista más cercano a Javier Milei, a Patricia Bullrich, si querés, que más cercano al mismo Rodríguez Larreta, que el 25 de mayo tuvo un discurso que parecía un centro
progresista europeo, ¿no? Entonces, y es muy fuerte el mensaje ese, la frase esa que vos estás mencionando, Carlos, ¿no? Sí. Ahora depende de los dirigentes demostrarle a los pibes que el cambio va en serio, que es hora de poner los huevos sobre la mesa. Sí. Ese es un mensaje directo a Larreta. Claro. Algunos se preguntan... no un discurso tibio, sino un discurso de cambio profundo. El tema después cómo lo instrumentás en el gobierno, ¿no? Eso es un poco lo que muchos reconocen, Maxi, que Macri está como diciendo lo que quiere decir. Por eso cuando él lo elogia a Javier Milei, dice, Milei en realidad representa muchas cosas con las que yo comulgo y que vengo diciendo desde hace muchos años, pero que da la sensación de que él se sintió atado a cierto corsé cuando armó Juntos por el Cambio, de que no podía decir todo lo que pensaba. Daría la impresión que ahora está como más librepensador y dicen quienes están en su entorno que se suelta y dice todo esto. En algún momento se especulaba con Milei jugando dentro de Juntos por el Cambio. Esa puerta está absolutamente cerrada, el radicalismo nunca le abriría la puerta, ni hablar de la coalición cívica. Entonces, ahora cuando uno puede pensar en espacios peronistas, un espacio de centro donde podría estar Juntos por el Cambio y un espacio de derecha, y bueno, se abre la incógnita si Mauricio Macri sería capaz de pegar el saltito a ese espacio de derecha. El otro día un analista que vos habías invitado decía, con mucho criterio, en el 2015 a la derecha de Juntos por el Cambio estaba la pared, y hoy a la derecha de Juntos por el Cambio tenés un 20% del electorado. Entonces, por ahí es una incógnita, ¿no? ¿Cómo se va a armar de cara al año y medio que queda el menú electoral? Con un centro definido y con una derecha que no contiene al radicalismo y a Carrió. Atención con estas movidas, el protagonismo mediático de Macri, porque está enviando mensajes muy fuertes también hasta la iglesia, ¿no? Dijo que hubo un sector de la iglesia que jugó mal en su gobierno. Digo, atención con esto, porque Larreta viene diciendo que para gobernar se necesita el 70%. Es decir, que él no está pensando solo en ganar una elección, sino construir políticamente lazos con el peronismo, con el radicalismo, con la coalición cívica, con sectores de los gobernadores, los intendentes, para construir una base política que le permita gobernar, después aplicar una política económica, una política de gobierno. Eso dice Larreta. Y Macri le patea el tablero. Dice que hay que tener definiciones fuertes, que es la que está teniendo él. El tema es después cómo construís políticamente con distintas fuerzas políticas si lo que dice Macri choca con el radicalismo, choca con Lustó, con la coalición cívica, es decir, con tus propios aliados. Ni qué decir con sectores del peronismo, sacando a Pichetto, el resto del peronismo, con muchas cosas que dice Macri, se aleja. Entonces la pregunta es si Macri está jugando fuerte para ponerse en el escenario, construir políticamente, desplazarlo a Larreta y después empezar a construir políticamente, o él cree que el tema es llegar y después con eso instrumentar un gobierno, digamos, como si fuera Milei. Sí, fíjate. Y si hay oposición en la sociedad, bueno, que la gente salga a la calle a defender los cambios, no sé, qué es lo que imagina, porque esto es una democracia donde las cosas se votan en el Parlamento, donde... Otro hecho político que va en línea con el análisis que estás desarrollando. A principio de esta semana pegó el portazo Joaquín Latorre a Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, un hombre que está hipervinculado a Mauricio Macri, ¿no? En la línea ideológica de Pichetto, si querés un peronismo más con régimen Candelaria, un peronismo más de derecha, de centro derecha, horrorizándose porque dice ni halcones ni palomas, parecen pavos reales negociando con Kicillof. Y eso uno tiene la sensación que es el pensamiento de Macri. Entonces, ese grupo, ¿para dónde va? Daría la impresión de que sí, que hay un sector, esto que el otro día uno de los analistas que tenemos invitados decía, si el Frente de Todos se pelea, en Juntos por el Cambio hay pelea, se van copiando. Bueno, en Juntos por el Cambio hay un quiebre y la pregunta es cómo va a seguir, porque por otro lado, el radicalismo dejó bien claro que no está dispuesto a ningún tipo de alianza, pero ninguna más cerca de las elecciones, con alguien como Milei, por ejemplo, que le simpatiza mucho a Macri. Y Macri se acerca cada vez más a ese sector y toma más distancia de los radicales que hoy tienen la convención de radicalismo, imanes mostrándose con dirigentes importantes como el gobernador de Corrientes. Ahora vuelvo al tema político y hay distintas declaraciones, también de Bernie y demás, pero vamos al tema gasoil, porque esto lo trajo esta semana Carlos al programa. Dijo, ojo que hay faltantes grandes de gasoil, de combustible en las provincias, en el NEA, en el NOA, en el litoral. Y tenemos la posibilidad de hablar con Emilio Gajan,
que está en Salta, es contratista rural. Emilio, gracias por atendernos, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes por comunicarse, Maxi. Muy amable. ¿Qué está pasando en Salta? Hablamos hace un par de días con gente en el Chaco, en Corrientes, y nos contaban que había ahí un problema de faltante de gasoil. ¿Qué está pasando en Salta? Prácticamente el mismo problema que sufrimos en todo el NOA y NEA. Desde Córdoba para acá, hoy se hace muy difícil venir. Si uno quiere venir en un auto, bueno, en una camioneta básicamente, porque el problema es más con gasoil. Tiene que ir parando en todas las estaciones que encuentre y le van a cargar de a 2.000 pesos, 3.000 pesos, 1.500, 4.000 a 180, 200 pesos por litro. O sea que vas cargando de a 8 o 10 litros en cada parada, con lo cual hace muy difícil moverse. Ni hablar de los camiones, ¿no? El transporte, en este momento estamos acá en Cosecha. Yo estoy en Las Lajitas precisamente, que es a 200 kilómetros al este de la capital salteña, de Salta capital. Y bueno, acá tenemos un problema grande con el combustible, va llegando por partidas de a poco y lo poco que llega indudablemente dura para algunos un rato, ¿no? Porque la demanda de combustible en época de cosecha es muchísima por día y bueno, no alcanzan los camiones que van llegando, sobre todo el combustible acá viene desde Córdoba, que es o desde Tucumán o de Córdoba, donde están las bases o las centrales o las distribuidoras de tanto de YPF como Refinor, que también es parte de YPF, y bueno, y el resto de las petroleras, Shell y Action, que tienen menor cantidad de bocas acá en el norte, ¿no? La mayoría es YPF, y bueno, YPF está con muchísimos problemas. Hoy, de hecho, no hay combustible, ¿no? Está en la estación de servicio cerrada no está abierta, pero sin combustible. ¿Se dan sobreprecios en este contexto? ¿Cuánto pagan el gasoil, por ejemplo? El precio oficial, teóricamente, 125, 130 mangos. Acá. Sí, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, no, acá el gasoil mayorista, porque hay dos precios. El precio minorista, que es la estación de servicio, donde puede ir cualquiera a cargar combustible, y el mayorista, que es el que compramos nosotros los contratistas. Sí, el YPF directo, en este caso. Vale el litro hoy de Ultra, de YPF, digamos, el de menor calidad vale 165 y vale 210 el Infinia mayorista, ¿no es cierto? Es un precio. Y se han dado casos de acá de estaciones de servicio que hemos visto en el surtidor 225, 230, hasta 235 pesos, ¿no? 220, 230 pesos el gasoil Infinia. Sí. Para el minorista allá, bueno, claramente son dos países, digamos. Acá estamos hablando en la ciudad de Buenos Aires. ¿Con cuánto cargas? ¿Cuánto 120. Le pones a la chata vos? 120. Sí. No, 120 el litro de gasoil. Está más o menos la Infinia, está más o menos con la nafta. Claro, 140. Ahora, la nafta y gasoil es más o menos lo mismo, pero estamos hablando 100 pesos más caro. Fíjate la distorsión, Maxi, que históricamente siempre la nafta, bueno, hasta el término, ¿no? Gasolero, ¿qué era gasolero? Hacerlo barato. Y hoy termina estando el doble. Pero la disparada de precio, digo, entre el área metropolitana, Ciudad de Gran Buenos Aires y el resto del país. No. En el interior siempre tuvimos esta diferencia en el combustible y sobre todo perdón, no tanta. Es decir, no el 100% más caro, no. Tanto no. Hoy se da eso porque no hay, ¿no? Entonces muchos aprovechan. Pero hoy el precio oficial de YPF acá es 165 el diésel 500 y 200, no me acuerdo si 210 o 205 mayorista euro o Infinia. Está bien. Y problemas obviamente también de escasez para el tema de la cosecha y de la producción. Ese es el principal problema. De ahí no hay cantidad. A mí me pudieron entregar 5.000 litros hace 3-4 días y hoy otros 3.000 litros más. Uno por ahí le suena mucho, 3.000 litros, pero un equipo de cosecha consume 2.500, 2.500 litros por día por máquina, ¿no? Entonces un equipo grande consume 8 o 10.000 litros por día de combustible, cualquier equipo grande de cosecha. Entonces los números por ahí le pueden sonar muy, muy altos para alguien que va y carga con un auto, pero para uno que va y carga el tanque de una cosechadora tiene 1.400 litros el tanque. Claro. Entonces, y dura un día, ¿no? Sí, está claro.
Emilio, gracias, muy amable, ahí desde Salta. No, por favor, gracias a ustedes y gracias por difundir este problema, ¿no? Ahí Emilio Gaham contándonos qué está pasando con el faltante de gasoil en el resto del país. Yo vengo contando, estamos en un momento donde estacionalmente la Argentina importa gasoil, porque es el momento cumbre de la cosecha, ¿no? Están a full trabajando con la cosecha y obviamente el campo es un gran demandante de gasoil para la maquinaria y demás. Más lo que pasa con el parque del transporte que consume fundamentalmente gasoil y los particulares. Y esas importaciones consumen dólares, porque se paga y el Banco Central está parado sobre los dólares tratando de acumularlos. A ver si mostramos rápidamente lo que está pasando con las reservas. Y no es la principal importación que tenemos en este momento el tema del gasoil, del combustible líquido, sino del gas. Y el Banco Central está con dificultades para acumular reservas porque están haciendo pagos necesarios para la importación de gas porque si no, no te asegurás el suministro en el invierno. Y ayer el Banco Central, que nosotros venimos diciendo, tiene que estar comprando. La placa anterior, la primera, por favor. El Banco Central, que tiene que estar comprando 120 millones de dólares por día, ayer vendió el Banco Central 50 millones de dólares. El martes compró 2 millones de dólares. Tiene que estar comprando en esta época del año arriba de 100 millones de dólares por día para poder cumplir con la meta de acumulación de reservas. A ver si vemos los números de acumulación de reservas. Los habíamos mostrado en la anterior participación, un poquito más temprano. Tiene que estar acumulando 3.000 millones de dólares de reservas hasta el 30 de junio para cumplir con la meta con el FMI. Esos son 120 millones de dólares diarios. Porque en lo que va del año acumuló solamente 838 millones de dólares. El año pasado había acumulado casi 5.000 millones de dólares más. Había acumulado 5.700 millones de dólares en mayo. Y ahora tiene que comprar sí o sí 3.000 millones de dólares hasta el 30 de junio. Pero no lo puede hacer, está cerrando todo tipo de importaciones, pero no puede cerrar las importaciones de gas, porque si no nos quedamos sin suministro. Y por eso ayer vendió 50 millones de dólares. Porque ahora sí, la siguiente placa, lo que estamos viendo es que se están licitando barcos para, de GNL, de gas natural licuado. Ya se licitaron 31 barcos por 2.000 millones de dólares, a un precio de 34 dólares promedio el millón de BTU, aunque los últimos se licitaron a 28 dólares el millón de BTU. Pero como sea, el año pasado, en todo el año, se habían importado de gas 1.000 millones de dólares con 60 barcos, a 8 dólares y medio el millón de BTU. Es decir, se disparó el precio y eso está generando, se está consumiendo los dólares que son necesarios que se acumulen en las reservas. De hecho, con 30 barcos ya vamos pagando 2.000 millones de dólares, es probable que esta cuenta llegue casi a 4.000 millones de dólares, es decir, 3.000 millones de dólares más de lo que se gastó el año pasado para importar gas en la Argentina para que no falte el gas en el invierno. Fíjense, el primer cuatrimestre ya estamos con 3.000 millones de dólares de importación de todo tipo de combustibles en la Argentina, cuando el año pasado habían sido 1.000 millones de dólares. Pero ojo con el tema del gas. Y a eso también se le suma, bueno, la disponibilidad de dólares para importar gasoil. Por eso lo que estamos contando, que está faltando gasoil en distintas partes del país. Pero bueno, hoy la prioridad es que los dólares se acumulen en el Banco Central. Y la pregunta es cómo va a ser Guzmán para que esto ocurra en los próximos 2 meses, ¿no? En los próximos 40 días. El punto, Maxi, muy breve, es que el gasoil ese es necesario para generar más dólares genuinos. Porque es, imagínate que es para cosechar lo que vas a vender en 20 días para que entren dólares en un mes y medio. Es directo. Debe haber pocas cosas tan directas como levantar una cosecha que se va toda para afuera y que implican que vengan dólares reales. Tanda, y cuando volvamos vamos a hablar de qué está sucediendo en Estados Unidos con la masacre de Texas y la discusión muy fuerte que hay entre Biden, Trump, Biden y los republicanos por el tema de las tenencias de armas en Estados Unidos. Tanda y ya volvemos. Muchos mensajes que llegaron con precios de frutas y verduras y hortalizas totalmente distintos de Misiones, de Tucumán, hablando de que hay otro país, digamos, respecto a los precios que estamos contando acá en el área metropolitana. Pero me voy a Estados Unidos porque hay un debate muy, muy fuerte sobre el tema de la tenencia y portación, que creo que es lo mismo en Estados Unidos,
de armas y la facilidad con que hay de que cualquiera pueda acceder a todo tipo de armas, armas de guerra, armas automáticas de alto calibre. A ver si tenemos... lo que ha ocurrido es algo terrible con esta masacre de 19 chiquitos de primaria de los primeros años y 2 maestras. A mí me ha impactado mucho una de las maestras que falleció y que cubrió con su cuerpo tratando de proteger a sus alumnos. Bueno, el marido falleció, ahí está Irma García, es esa maestra en la escuela. Y el marido falleció ayer. La verdad que es impresionante, de un paro cardíaco, y dejan 4 hijos huérfanos en una secuencia terrible. Pero lo que más impacta, ¿ya está Adrián? Lo que más impacta es el debate que se está dando en Estados Unidos de por qué esto ocurre, ¿no? Se han metido todos, Jimmy Kimmel, que es uno de los presentadores estrella en Estados Unidos, dice, pero ¿cómo si a mí me piden un permiso y son súper estrictos cada vez que voy a pescar? Es mucho más fácil comprar un arma de guerra y no me piden absolutamente ningún permiso. Y no es este el único caso. Ha habido desde Bowling for Columbine, la escuela de Columbine, que hizo Michael Moore, un documental respecto a la masacre en esa escuela. Ha habido una gran cantidad de situaciones terribles. Fíjense el video de Trump en febrero de 2018, cuando se estaba discutiendo por una masacre que había ocurrido en ese entonces, no tan impactante como esta, de tantos chicos asesinados, en una situación que además el tipo estaba armado con todo tipo de fusiles, que estuvo media hora, 40 minutos, la policía no podía entrar porque tenían miedo de ver cómo entraba la policía, tuvieron que esperar el equipo especial, al SWAT, del condado para que pudiera entrar y abatir a este muchacho de 18 años. Pero fíjense lo que planteaba Trump respecto a lo que había que hacer en las escuelas en vez de discutir de por qué en Estados Unidos cualquiera, aunque fuera un desequilibrado total y tuviera apenas 18 años, puede acceder a un arsenal y convertir una escuela en un campo de batalla, en un campo de guerra. No en una situación de inseguridad, que te robe un chorro, te asesine, como ocurre acá permanentemente en el Gran Buenos Aires. En una situación de guerra, donde el tipo está disparando media hora a las fuerzas policiales que no pueden abatirlo. Fíjate lo que decía Trump. The teachers and the coaches and other people in the building, the dean, the assistant dean, the principal, they love their people. They want to protect these kids. And I think we're better with that. And this may be 10% or 20% of the population of teachers, etc. It's not all of them, but you would have a lot, and you would tell people that they're inside. And the beauty is it's concealed. Nobody would ever see it unless they needed it. It's concealed. So this crazy man who walked in wouldn't even know who it is that has it. That's good. It's not bad, that's good. And a teacher would have shot the hell out of him before he knew what happened. They love their students. And I'm telling you that would work because we need a ver si se puede entender y podemos subir un poquito para que se vea mejor el subtítulo, para que se entienda. Trump está proponiendo que no solamente haya guardias armados en las escuelas de los Estados Unidos, sino que lo que propone es que lleven armas ocultas el decano, el preceptor, algunos maestros que no se sepa cuáles son, el 20% de los maestros, de manera tal de que si entra un loco armado y empieza la matanza, pueda repeler la agresión un profesor o un maestro sacando su arma oculta y abatiendo. Eso dijo. Sí, y subraya que es porque quieren defender eso a los dijo. alumnos. Ahora voy a ver si podemos poner de nuevo el video, pues parece algo de alguien que está totalmente, y lo aplauden. Pero eso se está discutiendo ahora. Tanto es así que los republicanos en el Senado, que están frenando la legislación que propone Trump para regular el uso de armas, es un derecho constitucional, la segunda enmienda en Estados Unidos, pero para regular mínimamente el uso de armas, sobre todo estas armas de guerra o armas de repetición en Estados Unidos. Fíjense Ted Cruz, a ver si tenemos el video, este senador muy conocido, republicano, un halcón del Partido Republicano, que fue a la escuela y dijo que el problema era que
había una puerta trasera abierta, porque esta ya era una escuela que tenía armas, guardias armados en la puerta, pero que no pudieron repeler la agresión. El tipo entró y no lo pudieron frenar los guardias armados en la puerta. Entonces dicen que el problema es que había una puerta trasera que estaba abierta. Entonces lo que propone es que las escuelas sean tipo prisiones de máxima seguridad, que tengan todas las puertas cerradas y que solo pueda entrarse por un lugar que haya un ejército protegiendo a la escuela. Entonces que se han hecho bromas respecto a estas propuestas en Estados Unidos diciendo, y bueno, ¿y qué dice el departamento de bomberos? Si tenés toda cerrada la escuela y no hay ninguna salida de emergencia en la escuela. Pero es una locura, pero fíjense lo que decía Ted Cruz. To reform gun laws? You know, it's easy to go to politics. But it's important. It's at the heart of the issue. I get that that's where the media likes to go. No, it's not. It's where many of the people we've talked to here like to go. But why does this only happen in your country? I really think that's what many people around the world just, they cannot fathom. Why only in America? Why is this American exceptionalism so awful? You know, I'm sorry you think American exceptionalism is awful. I think this aspect of it. You get your political agenda. No, it's honestly, God love you. Senator, it's not. I just want to understand why you do not think that guns are the problem. Why is this just an American problem? But you can't answer that. You can't answer that, can you, sir? You can't answer that. Why is this country? Why is it that people come from all over the world to America? Because it's the freest, most prosperous, safest country on earth. It may be the freest, it may be the most... Cruz, hablando con un periodista por la tonada, efectivamente un periodista inglés, claro, que le plantea, bueno, ¿por qué solo pasa esto en Estados Unidos? ¿No? Y Ted Cruz le dice, bueno, ¿por qué viene todo el mundo a Estados Unidos y quiere o hacer turismo o vienen los inmigrantes? Y porque efectivamente Estados Unidos es la potencia mundial, es el país más próspero, yo coincido en eso. Ahora, ¿por qué ocurre esto en Estados Unidos y en otras partes? En otras partes hay inseguridad, hay narcotráfico, hay todo lo que conocemos, bueno, en Estados Unidos también. Pero no la situación recurrente donde cualquier loco entre en un supermercado, en un Walmart, y mate a 10 personas. O que entre a una escuela primaria y mate a 19 personas. Y no parece ser la solución convertir las escuelas en prisión, en una cárcel de máxima seguridad. Adrián, estás ahí. Gracias por atendernos como siempre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Perdón por los problemas técnicos que vinieron de mi parte. Mirá, respecto a lo que estás diciendo, ¿por qué los Estados Unidos pasa? Bueno, es una pregunta recurrente aquí, pero la primera respuesta, esto va directamente vinculado con los partidarios a ultranza de la aportación de armas, que veo que en la Argentina también están haciendo lobby por eso algunos, es que hay una disponibilidad que no tiene comparación con ningún otro país de armas en las casas. Acá hay 120 armas por cada 100 habitantes. Esto se incrementó mucho, en particular durante la pandemia, donde se compraron millones de armas, cerca de 24 millones de armas solamente en 2020, y en 2021 se compraron 19 millones. Con lo cual, en prácticamente, no digo cualquier casa, pero en la enorme mayoría de las casas de los Estados Unidos tenés armas de sobra. Son más de 400 millones de armas para 330 millones de habitantes. No quiero marearlos con las estadísticas, pero hay una disponibilidad exagerada que no tiene parangón con ningún otro país, particularmente con ningún otro país civilizado, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, multiplicando la cantidad de armas en las casas, también se multiplica la posibilidad de que quien no esté debidamente entrenado y psíquicamente equilibrado para poder utilizarlas, tenga acceso a ellas. Y eso es lo que pasó con el caso de Salvador Ramos, que era una persona a la que no se le había hecho ninguna pericia psiquiátrica, solamente se sabía que había sido víctima de bullying, que él también había ejercido el bullying, pero nadie sabía que podía llegar a hacer esto, porque también cuidaba sus posteos en redes sociales. Acaba de decirlo el encargado de seguridad del estado de Texas, Stephen McCraw, acaba de confirmar que todos los posteos que se conocen de Facebook son privados y son sobre todo mensajes que él intercambiaba con gente, particularmente con una chica que a él le gustaba, que vivía en Alemania, donde les mostró justamente fotos de las armas y de los cargadores que tenían. Acaban de dar datos. ¿Sabes cuántos disparos realizó? Son como mínimo 100.
pero creen que fueron muchos más porque encontraron 58 cargadores que llevaba en su mochila, con los que usó con este rifle similar al AR-15. O sea, los datos son tremendos, hay algunos que no se dan y de hecho hay información contradictoria respecto de lo que pasó, aunque este organismo de seguridad reconoce que fue un error que la policía no volteara la puerta directamente del aula donde estaba este tirador, ¿no? Que se movió en realidad en 2 aulas. Primero decían que era una sola, ahora parece que fueron 2. Y durante 1 hora estuvo sin que nadie lo detuviese. Sí. Bueno, Adrián, vamos a seguir con este tema, porque la verdad que es muy impactante lo que ha sucedido y toda la discusión política que se ha generado en Estados Unidos, que está que arde, ¿no? En todo el mundo, me parece, hay titulares en todo el mundo respecto a esto. Adrián, gracias, como siempre, muy amable. Gracias a ustedes, por favor. Ahí estaba Adrián Sack. Vamos volando a la tanda y ya volvemos. Gracias, colega. Nos estamos retirando. Ya está Mariana Contartesi y Roberto Funes en el aire de A24. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 13. Tengan todos muy buen fin de semana. Chau.